¿Qué tal? Buenos días. Iniciamos este domingo una nueva temporada del programa Parlamento, un espacio de los servicios informativos de Televisión Canaria en el que, como saben, cada semana les acercaremos la actualidad del órgano soberano de todos los canarios. Una Cámara de 60 diputados, una Cámara que aparece renovada después de las elecciones del pasado 22 de mayo. Ya no son solo Coalición Canaria, Partido Popular y PSOE los que tienen representación, sino que entran diputados de Nueva Canarias y del PIL. Vamos a hablar de todo ello enseguida. Tenemos secciones nuevas, mantenemos nuestra entrevista semanal. Este es nuestro sumario. El presidente del Ejecutivo, Paulino Rivero, garantizará en el primer pleno de la legislatura que no solo no subirá los impuestos en 2012, sino que habrá nuevos beneficios fiscales. Después de 15 años, el PSOE vuelve a ocupar los escaños azules del gobierno, con José Miguel Pérez a la cabeza. Dos ausencias destacadas, la del jefe de la oposición, José Manuel Soria, y la del herreño, Alpidio Armas. La creación de empleo se convierte en la máxima preocupación del nuevo Ejecutivo. Margarita Ramos ha anunciado esta semana que la formación para jóvenes desempleados sin estudios será una de sus prioridades. Se trabaja además en una estrategia integral que garantice la protección social. Queremos que ustedes se sientan parlamentarios por un día. Cada semana colocaremos una tribuna de oradores en una calle de las islas. Hoy les hemos preguntado cuál sería su primera decisión si fueran elegidos presidente del Parlamento. Enseguida vemos las respuestas. Bueno, pues esos ciudadanos a los que acaban de ver en nuestro sumario van a decir después qué harían si fueran ellos el presidente del Parlamento. Al presidente de verdad lo tenemos hoy aquí, seguro que tiene mucho interés. Don Antonio Castro Cordobés, muy buenos días en oír esas respuestas. Muy buenos días, por supuesto. La verdad es que no esperaba yo encontrarlo a usted sentado hoy aquí. Lo digo porque muchas veces la temporada anterior, la legislatura pasada, me decía no voy a repetir en la presidencia del Parlamento de Canarias. Qué cosas, ¿no? Sí, y yo le puedo asegurar que tampoco yo pensaba estar sentado aquí como presidente del Parlamento esta legislatura, pero la vida tiene estas cosas y estas vueltas, y al final tienes que tomar decisiones entre tus deseos, tus intenciones y la responsabilidad. Yo estoy aquí por una cuestión estrictamente de responsabilidad. Sería... Pero no obligado, ¿no? No, evidentemente. Evidentemente, no, nunca. Pero yo creo que hay una distinción entre la responsabilidad y la obligación, es decir, exactamente. Sí, bueno, empieza a ver, se dan una serie de circunstancias, de hechos, una serie de argumentos, lo reflexionas, ves, porque también lo consideras, qué alternativas hay a esa situación en la que no se pone uno mismo en medio, sino cuál es la situación. Y bueno, pues al final yo lo que sé es que mi partido me lo pidió insistentemente por unanimidad, coalición. ¿Qué argumento le convenció? No, la responsabilidad, no, son muchos, no es uno solo, no es uno solo, es la responsabilidad. Evidentemente todos saben que Coalición Canaria a nivel de elecciones locales quedó en una situación muy peculiar, ¿no? Y me refiero, bueno, porque lo hemos visto en El Hierro, los pactos que hay en los ayuntamientos de La Palma y demás, hay una inestabilidad política importante y, bueno, digamos, hay muchos factores más, hay otros aspectos, pero eso es una consideración importante. Enseguida me va a contar todo eso. Usted, como ha dicho, fue elegido diputado por La Palma, representando bajo las siglas en la que ha estado, que son las de Coalición Canaria. ¿Cómo afronta en la parte institucional este nuevo mandato una vez tomada la decisión, aceptado esa petición unánime de su partido? Bueno, pues una vez asumida la responsabilidad hay que afrontar la situación, y esta legislatura es una legislatura un poco... Yo creo que en el aspecto institucional posiblemente mejoremos, o hayamos incluso mejorado, pero en el aspecto político es una legislatura de incertidumbres, hablo en plural, por la situación económica, la situación política, unas elecciones generales, cambios, la crisis global, están pendientes numerosísimos asuntos que tienen una repercusión o una trascendencia enorme para Canarias en el futuro, toda la aprobación del nuevo POSEICAN en la Unión Europea, nuevos reglamentos,
la modificación del REF, que se tiene que ver, nuestro régimen económico y fiscal importantísimo, se tiene que ver en España, pero también en Bruselas. Está pendiente la modificación de nuestro estatuto, está pendiente el nuevo modelo de financiación, que se ha modificado la Constitución española, pero que eso ahora tiene que tener aplicaciones prácticas y no lo sabemos. Está el déficit presupuestario, es decir, la deuda de las administraciones públicas, una una legislatura con muchas incertidumbres y en la que se va a requerir mucho trabajo. Mucho trabajo y mucho consenso, supuesto, suponemos. Sí. ¿Hay habla de los retos del trabajo que tiene por delante Antonio Castro Cordobés como presidente del Parlamento? La experiencia suponemos que es un grado en todo en la vida. Usted ha sido presidente de la Cámara en los últimos 4 años. ¿Hay algo de lo que se arrepienta que hizo en los últimos 4 años que no volvería a hacer y algo que se le haya quedado pendiente? Siempre alguna cosa se arrepiente uno, ¿no? Yo creo que de lo que me tenga que arrepentir son de pequeñas cuestiones. ¿Alguna en concreto? Yo no la citaría. A lo mejor una actuación concreta en un pleno determinado, pero que yo no creo que nadie le debería dar mayor trascendencia. Algo que le haya quedado por hacer, que diga, estos 4 años no pueden pasar sin que haga esta cuestión determinada. Bueno, eso es complicado porque el presidente del Parlamento, su papel es gestionar el funcionamiento de la institución, pero las decisiones le corresponden al Pleno, a las comisiones, a los grupos parlamentarios. Pero yo sí hay algo que me gustaría, no es que me quede hacer porque no, eso no está en mis manos solamente, y es que la política vaya y la acción parlamentaria esté en primera línea, pero esté en primera línea no porque siempre estemos los políticos pendientes como objetivo principal en descalificar al otro. Un debate más constructivo y menos... Claro, siempre el otro, todo lo que hace el otro es mal y yo estoy a ver cómo saco al otro para ponerme yo y no reparo en medios y en procedimientos para descalificar al otro. De lo que yo estoy convencido con mi experiencia es que el ciudadano, una vez que nos pone en las instituciones, lo que quiere es que nos entendamos, incluso con esta expresión muy concreta, cerremos filas para resolver los problemas, más en una situación como la que estamos. Es decir, que la situación que estamos, gobierne quien gobierne, le va a ser igual de difícil y no hay soluciones de varitas mágicas para la situación. Ahora, puede ser mucho más lenta, mucho más difícil en la medida que nos vayamos poniendo todos palos en las ruedas, ¿no? Y hay una situación nueva en el Parlamento. Eso como presidente de un Parlamento que veo la política desde una perspectiva, desde una atalaya que, bueno, pues que lógicamente es privilegiada, pero con toda humildad es lo que a mí me gustaría. Después podríamos hablar de otras cosas, de la reforma de la administración parlamentaria, del reglamento del Parlamento, el funcionamiento de los grupos parlamentarios, incluso de los medios necesarios para modernizar el funcionamiento de la Cámara, que puede haber ahorro de costes, etcétera, etcétera. Yo creo que los ciudadanos están de acuerdo con lo que usted está diciendo, que los partidos, sobre todo en una situación tan difícil como la que nos encontramos, se pongan de acuerdo para buscar soluciones a problemas. Sí. El debate se enriquece. Uno de los principales cambios en esta legislatura va a ser que en el Parlamento de Canarias ya no hay solo 3 grandes grupos, lo decíamos hace un instante, sino que entra a formar parte de un grupo mixto con 2 diputados de Nueva Canarias y un diputado del PIL. ¿Se enriquece el debate con más grupos? Indudablemente. Indudablemente. Yo me parece que, no sé si no recuerdo bien, pero no sé si lo habíamos comentado en la legislatura pasada, que los grupos pequeños suelen actuar de contrapeso, de equilibrio en muchas ocasiones y proponiendo soluciones pues quizás más abiertas, menos partidistas y a veces, muchas veces llevando la sensatez a la generalidad. Porque es que hay una cultura, y vuelvo a insistir en esto, de que la posición de un grupo parlamentario determinado es descalificar al otro. O sea, yo lo que estoy pensando a ver es cómo descalifico al otro, no en qué solución busco, ¿no? Y eso, el que el debate sea más abierto, haya más participantes, es decir, haya un grupo más parlamentario, desde mi punto de vista se enriquece, sí, por supuesto.
Esa entrada del grupo parlamentario hace que haya muchas caras nuevas en el Parlamento. Fíjense ustedes cómo es la política, que han pasado 4 meses desde que se celebraron las elecciones y todavía se debate sobre quién ganó las elecciones. El Partido Popular fue la formación política más votada en lo que se refiere a número de votos en global. Coalición Canaria fue la formación que ganó en más islas, la formación que obtuvo mayor representación en 5 de las 7 islas, pero la aritmética parlamentaria, la famosa ley Don, hizo que los dos partidos, Partido Popular y Coalición Canaria, empataran a 21 escaños. Como les comentaba, hay muchas caras nuevas, vamos a ir conociéndolas, queremos aprovechar este programa para que ustedes las vayan haciendo bastante más familiares. Empezamos con esas caras nuevas del Partido Popular. El Grupo Parlamentario Popular aumenta su representación en 6 escaños y pasa de 15 a 21 diputados. Son 9 las caras nuevas en las filas populares. Agustín Padrón y Jorge Rodríguez vuelven a la Cámara Regional tras su ausencia en la 7ª legislatura. Estrenan presencia en el hemiciclo Rosa de Haro, Felipe Afonso, Emilio Moreno, Astrid Pérez, Aurora Rosario, Maribel Oñate y Milagros Bettencourt, la primera diputada que consigue el Partido Popular por la isla de La Gomera. María Australia Navarro volverá a ser la portavoz popular en la Cámara Regional y José Manuel Soria ostentará la presidencia del grupo. Manuel Fernández comienza la que será su 6ª legislatura y se convierte en el diputado más veterano del Grupo Parlamentario Popular. 21 diputados también obtuvo Coalición Canaria, que volvió a mostrar su fortaleza en Tenerife, en La Palma, en Fuerteventura y en El Hierro. Coalición Canaria experimentó un espectacular crecimiento en Lanzarote, donde duplicó los resultados de 2007. Los nacionalistas vuelven a formar gobierno, esta vez lo hacen con el Partido Socialista, y presentan también algunas novedades dentro de sus escaños. El Grupo Parlamentario Nacionalista Canario incrementa en 2 su número de escaños y pasa de 19 a 21 diputados. Es el grupo que más ha renovado sus filas, con 10 nuevos parlamentarios. Ignacio González e Isaac Castellanos se incorporan a las filas nacionalistas después de ocupar un escaño en la Cámara con otras formaciones políticas en anteriores legislaturas. Se estrenan en el hemiciclo Nieves Pulido, David de la Hoz, Juan Pedro Hernández, Claudina Morales, Víctor Chinea, Javier Morales y José Luis Pérez Telo, que llega a la Cámara Regional después de ejercer como parlamentario nacional en el Congreso de los Diputados. José Miguel Barragán será de nuevo el portavoz de Coalición Canaria y José Miguel Ruano pasa a ocupar la presidencia del grupo. José Miguel González se convierte en uno de los diputados más veteranos. Antonio Castro renueva su cargo al frente del Parlamento de Canarias. Bueno, pues eso en cuanto a Coalición Canaria. Y el PSOE ha pasado de ser la primera fuerza en la Cámara en número de diputados a la tercera. Los 26 escaños que obtuvo en el periodo 2007-2011 se han quedado en 15. Su cara más potente es la del actual secretario general del partido y vicepresidente del nuevo gobierno, José Miguel Pérez. Y la cara más cuestionada, la de Alpidio Armas, el líder de los socialistas de Reño, que ha secundado, como saben, días atrás una moción de censura desautorizada por Ferraz. El Grupo Parlamentario Socialista Canario disminuye en 11 escaños su representación parlamentaria y pasa de 26 a 15 diputados. 8 de los miembros del Grupo Socialista ocupan por primera vez su escaño en el hemiciclo. Comienzan su andadura en el Parlamento Emilio Mayoral, Pedro Martín, Belinda Ramírez, Alpidio Armas y José Miguel Pérez, actual vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación. También afrontan su primera legislatura Jesús Morera, José Ignacio Álvaro y Encarna Galván. Los 3 tomaban posesión en el pleno celebrado esta misma semana. Manuel Fajardo será el portavoz socialista y María Dolores Padrón presidirá el grupo parlamentario. Julio Cruz se convierte en uno de los diputados más veteranos del Parlamento, con 6 legislaturas a sus espaldas. Bueno, pues esas son las caras de los diputados de los 3 grandes grupos que se estrenan en esta 8ª legislatura, pero hay más novedades. Como decíamos antes, a los 21 diputados del Partido Popular, a los 21 de Coalición Canaria y a esos 15 del PSOE que acabamos de conocer, hay que sumar los 3 que forman parte del grupo mixto. 2 de Nueva Canarias y 1 del PIL, del Partido Independiente de Lanzarote. De los 2 de Nueva Canarias, el más conocido es Román Rodríguez, ahí lo están viendo. Rodríguez fue presidente del Gobierno de Canarias entre 1999
y el año 2003. Ha sido diputado en el Congreso y también ha sido vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria. Es presidente de su partido de Nueva Canarias desde el año 2005. Junto a él aparece en la Cámara Carmen Rosa Hernández Jorge. Ahí la están viendo. Compatibiliza su escaño con su actividad como concejala en la oposición en el Ayuntamiento Gran Canario de Telde. Es licenciada de Ciencias del Mar. El Partido de Independientes de Lanzarote también logró un escaño el pasado 22 de mayo. Se trata de Fabián Martín, hijo del conocido Dimas Martín, fundador del partido que dirige Fabián Martín. Ha presidido el Cabildo de Lanzarote y participa actualmente en 5 comisiones del Parlamento. Antonio Castro, cordobés, muchas caras nuevas. Una pregunta en el aire. Hemos visto al Pidio Armas. Se produce una situación un tanto extraña porque el Partido Socialista ha anunciado que lo expulsa como militante del PSOE y sin embargo se sienta en los bancos del Grupo Socialista. Esta semana ha habido pleno, pero al Pidio Armas no ha ido. O sea, eso no sé si ha facilitado o es que no sabía dónde sentarse. Sí, al final sí fue. Al final apareció. No apareció el primer día, pero apareció el segundo, tiene usted apareció razón. el segundo día, sí. En fin, bueno, lo de menos. Yo sí estoy de acuerdo que una cuestión es su papel como consejero, en este caso ahora como presidente del Cabildo, y otra como diputado. Eso es algo inherente a la persona. Lo que a mí no me cabe duda es su papel con respecto al Partido Socialista. Respecto al Partido Socialista hay un incumplimiento flagrante de un acuerdo firmado en Canarias. Entonces, la sorpresa para nosotros es que el Partido Socialista había sido un partido serio en sus pactos, no se usaba, no, es que yo con este no me llevo bien, no, en política lo que se nos pide es una convivencia política, no una convivencia amistosa ni familiar. En fin, las amistades las tiene uno con cada quien, con quien quiere, ¿no? Y desde luego, bueno, pues tampoco es entendible, desde luego en la sociedad, en mi modesta opinión, pero a lo mejor resulta que el que está equivocado soy yo, o somos nosotros los de Coalición Canaria, pero no es muy entendible en la sociedad en que el Partido Popular, el Partido Socialista se estén tirando los trastos a la cara todos los días en política nacional. En este último pleno del Parlamento, los que pudimos ver los debates, pues realmente incluso agresivos, y que, bueno, eso se olvida, eso no importa. Es decir, lo que le hagas a mi hermano a mí no me interesa, esto no es de la familia. O a que y se pongan de acuerdo en el Cabildo del Hierro. De eso vamos a hablar porque ustedes también se han puesto de acuerdo con Nueva Canarias y se han dicho de todo menos bonito. Sí, no, yo creo que hay un matiz diferente, no, sí es cierto. Eso es cierto, pero hay un matiz diferente. Entonces, para nosotros hay un incumplimiento político y otro, que con esto concluyo, hay un aspecto legal que es novedoso y que estará por verse, ¿no? O sea, unas personas que han sido expulsadas de un partido presentan una moción de censura y eso es la primera vez que se daba en España, que unos expulsados de un partido ratificaban una moción de censura y se le era admitida. Entonces, yo por eso el análisis que hago... Pero la situación es tan novedosa, perdone que le interrumpa, presidente. Sí, por supuesto. Esa como que una persona, como usted dice, que ha sido expulsada de un partido, se siente institucionalmente en la Cámara que representa a todos los canarios en un grupo del que ha sido expulsado. Por eso le pregunto por la situación en la que queda. Pero es muy distinto. O sea, en la Cámara... en la Cámara es el grupo parlamentario el que tiene que tomar la decisión, ¿no? de expulsarlo. En el Parlamento de Canarias no se puede enviar fuera del Parlamento a nadie. Por el Parlamento es soberano para decidir los grupos. No solo que es soberano, sino que se entiende que el diputado tiene la representación no es una corporación. El Parlamento, bueno, como se me diga, es un Parlamento, una institución representativa de la sociedad. Los otros son corporaciones representativas. Hay un matiz. Pero lo que sí puede ser es expulsado del grupo parlamentario, ¿no? Esa decisión sí es una decisión que tiene que tomar el Partido Socialista. Por eso yo digo, como presidente del Parlamento analizo dos aspectos. Uno, político, en el que hay un acuerdo firmado con Coalición Canaria que se incumple, y otro, institucional, que es novedoso, el que, bueno, no se sabe qué decisión se va a tomar, pero la ley parece que es clara, que no podían votar la moción de censura, pero bueno, al final... Para los espectadores que no hayan seguido, que deben ser pocos, esa sensación, esa situación que se produce en el Cabildo del Hierro, y es que la nueva ley electoral prohíbe que una moción de censura se sustente en tránsfuga. Al ser expulsados los consejeros del Grupo Socialista que apoyaron esa moción de censura, bueno, pues estaría apoyado esa moción en tránsfuga, según sostienen una de las partes. Otras partes sostienen que no son tránsfugas. Vamos a dejar ese tema, salvo que quiera hacer alguna puntualización que más. Respecto a la renovación del Parlamento, simplemente que es cierta, indicarle que de 60 hay 22 diputados y diputadas nuevos, ¿no? O sea, poquito más de un tercio, sí.
¿Le parecen pocos o muchos? Yo creo que está bien. Yo creo que está bien, sí. Sí, no, siempre tiene que haber una continuidad. Que en el primer pleno de esta legislatura que se ha celebrado esta semana, el jefe de la oposición, en este caso el presidente del Partido Popular, no asista a ese primer pleno y lo cambie por hacer un curso, un máster de formación en Estados Unidos, en este caso, o en cualquier otro sitio? ¿No es una manera de devaluar un poco el Parlamento? Si al jefe de la oposición no le interesa estar en el pleno, de ahí para abajo, yo no sé qué le parece al presidente. No, a mí me parece que esas cosas respecto a un político deben ser públicas y saberse, y que les corresponde enjuiciarlas a la sociedad, creo yo. O sea, saber quién es quién y cómo actúa cada quien. ¿No? Usted como presidente de la Cámara, ¿qué sensación se queda? Sí. Porque mira, ve al gobierno en un lado, ve que estrena la legislatura, y ve a la oposición y ve que el que manda no está. Yo en eso ni puedo ni debo entrar, porque eso corresponde en cualquier caso a la persona. Yo siempre he dicho que allí tan importante es cualquier diputado de cualquier grupo como el propio presidente de la Cámara. Cada uno asume sus responsabilidades. El diputado asume unas responsabilidades no con el propio Parlamento ni con el presidente, sino con la sociedad a la que representa. Entonces, si yo dejo una actividad pública por una actividad privada, pues tendré que ser consecuente y saber qué explicaciones le doy. Bueno, el señor Soria ha dicho que se está formando para después revertir eso en la sociedad. Bien, pues yo se lo respeto esa opinión y cada uno tiene la suya. Que lo hagan vacaciones. ¿No? Que lo hagan vacaciones. Bueno, permítame que como presidente del Parlamento yo no se va a mojar. Es más fácil si le pregunto. Si estuviera a lo mejor de portavoz de un grupo me contestaba de otra manera. Podría, pero yo como presidente del Parlamento por respeto es que como lo veía lanzado que se iba a mojar en lo del hierro, pues pensé que se iba a mojar también en lo del hierro. Yo he hecho un análisis, en el hierro yo no me he mojado, he hecho un análisis donde único me he mojado es que digo que a mí, eso sí me he mojado, que no me parece seria la política de pactos que se han dado en Canarias en muchas circunstancias. Y usted además me comentaba con Nueva Canarias no hay ningún pacto. Con Nueva Canarias hombre, se van a presentar juntas las elecciones. Hay un acuerdo electoral, pero que no hay pacto. ¿Hay posibilidad de que se una el nacionalismo canario otra vez? Eso es otra cuestión. Efectivamente, eso es algo que está en el camino, de lo cual yo soy partidario, siempre lo he sido, pero eso no. Es decir, se ha hecho un acuerdo electoral para intentar que Canarias tenga grupo parlamentario en las próximas Cortes que se constituya, que muy bien que le vendría. Pero es un acuerdo estrictamente electoral. Vale. ¿Es más fácil dirigir, presidente, un parlamento con una mayoría ajustada o con una mayoría cómoda? ¿El presidente está más tranquilo cuando las mayorías son holgadas? Bueno, el presidente ahí no tiene mucho que opinar. El que estará más tranquilo es el gobierno, cuando tiene una mayoría holgada, lógicamente. A quien le preocupan las votaciones siempre es al gobierno. El presidente del Parlamento toma nota de los acuerdos con sus medios que hay, la mesa, los funcionarios, y los traslada al boletín o los traslada al gobierno. Lógicamente, cuando hay un Parlamento ajustado, al gobierno es el que le preocupa perder votaciones. ¿36 es una mayoría cómoda para gobernar? Sí. ¿36 o 35 si no contamos al Pididarmas, que yo no sé si lo contamos o no lo contamos? Sí, yo tampoco lo sé, eso no. Habría que preguntar sobre el grupo parlamentario socialista, ¿no? Pero sí, hombre, siempre puede haber, en cada pleno puede haber algún diputado o una diputada que tenga un problema personal justificado por el cual no asistir, ¿no? Y entonces es bueno tener un colchón de pero porque los 35 es difícil, muy difícil que todos los de la oposición se pongan de acuerdo también. No es fácil. Bueno, cuando hay muchos grupos. Son 60, claro, son 60 diputados, 35, 36 forman esa mayoría de gobierno. Y 25, pero los 25 son 21 más. No, son 21, son 24, que no son 24. 21 tiene el Partido Popular y 3 tiene el Grupo Mixto. Se tendría que poner de acuerdo, Grupo Mixto y Partido Popular para llegar a 24, frente a 36 que es el gobierno. O sea que estamos hablando de una diferencia de 12 escaños. De 12 votos, sí. 12 escaños. Que, claro, porque dice, no, tiene 36, pero claro, los que tiene de más le faltan al otro para
para llegar al quórum. La quiniela Sí. está clara, o sea, los números están claros. Hemos hablado, presidente, de los nuevos diputados, pero algunos de ellos casi han sido un visto y no visto. Sí. La Comunidad Autónoma Canaria tiene derecho a elegir a 3 senadores. Esa elección se hace en función del peso poblacional. 3 senadores que se suman a 11 más que se eligen en las elecciones generales. En esta ocasión los partidos se pusieron de acuerdo para que uno fuera del Partido Popular, otro de Coalición Canaria y otro del PSOE. ¿Quieren saber quiénes son? Domingo Fuentes Curbelo por el Partido Socialista Canario, Josefa Luzardo por el Partido Popular y Miguel Cerolo por Coalición Canaria. Son los 3 senadores designados por el Parlamento de Canarias para representar a la comunidad en la Cámara Alta. Además, en las próximas elecciones del 20 de noviembre, los votantes canarios elegirán a 3 senadores por cada una de las islas de Tenerife y Gran Canaria, más 1 por cada una de las islas restantes, hasta un total de 14 senadores canarios entre los 264 que componen la Cámara Territorial. Se trata de un sistema de elección basado en la representación proporcional de la población de cada uno de los territorios. Es precisamente este tipo de régimen electoral el que otorga al Senado su carácter de Cámara de Representación Territorial. También sus funciones, entre las que destacan la armonización de leyes autonómicas y estatales o la competencia exclusiva para autorizar al Gobierno del Estado a intervenir en las comunidades autónomas. Con motivo de la aprobación de... Bueno, pues ya conocen a esos 3 senadores que ha elegido la Comunidad Autónoma Canaria. Los otros 11 van a salir de las próximas elecciones generales el 20 de noviembre. Hay una nueva normativa, presidente, que obliga a los diputados y senadores a hacer público su patrimonio, los ingresos, información que además cualquier ciudadano puede consultar en Internet. ¿A usted esta iniciativa de la que tanto se ha hablado le parece bien o mal? No, a mí me parece bien que se cumplan los procedimientos que están establecidos, ¿no? Y en Canarias están que se publican con los presupuestos, lo que gana un diputado, lo que gana un diputado que sea portavoz, lo que gana un diputado que pertenezca a la mesa del Parlamento. Eso es público en los presupuestos, y los acuerdos internos del Parlamento se publican en el boletín del Parlamento. Claro, pero una cosa es que se publiquen y otra cosa es tenerlos colgados permanentemente en Internet. Sí, efectivamente. Hay 2 cuestiones y hay lo que perciben, las remuneraciones que perciben por el cargo, y el patrimonio, que es otra cosa que son 2 aspectos distintos que el Estado. Entonces, en el Parlamento, en el Parlamento de Canarias, las leyes que están establecidas son iguales en todas las comunidades autónomas, solo que en las Cortes la modificaron, pero aquí lo que está establecido es que los bienes de los diputados tienen que hacer la declaración que está custodiada en el Parlamento, y solo la conoce la Comisión del Estatuto de los Diputados del Parlamento. ¿Pero a usted le parecería bien colgar eso en Internet? Sí, eso es una cuestión que está a debate y que, lógicamente, yo creo que la mayoría de los diputados somos conscientes de que la sociedad demanda eso. Ahora, también es verdad que debemos exigir a la sociedad y de que un patrimonio, por ejemplo, las remuneraciones son públicas y notorias, esas están en Internet, pues los presupuestos están en Internet, pero un patrimonio, si no se analiza correctamente, puede llevar a equívocos, ¿no? Y entonces... Pero no ve usted que a usted no le ha picado la curiosidad por saber cuántas casas tiene el señor Bono. No. ¿Usted no ha entrado a las páginas del Congreso ni a la del Senado para mirarlo? Pero nunca, ¿no? Yo creo que la persona, yo creo que al cargo público lo que hay que exigirle es lo que hace en función de su cargo, su comportamiento, sus responsabilidades, y desde luego entre sus comportamientos está en no beneficiarse nunca de su cargo para... Yo creo que esa premisa la tienen todos los políticos a la hora de ser elegidos. Para uso propio. Sí, pero yo no estoy hablando de que la tengan a la hora de ser elegidos, sino, mire, ante cualquier duda, los patrimonios de todos los que han sido diputados en Canarias están en los archivos del Parlamento de Canarias. Y si hay cualquier sospecha, cualquier indicio de beneficio propio, no hay nada más que presentar la denuncia, y eso va a parar a un juez. Y el juez abre una investigación. A lo mejor, presidente, me he enredado yo haciendo la pregunta. Lo que le quería decir es si veremos el patrimonio de los diputados, de los 60 diputados del Parlamento de Canarias, colgado en Internet, como ha ocurrido en el Congreso, y en el Senado. Eso actualmente no es posible. En esta legislatura. Eso actualmente en Canarias. ¿Y si a usted le parece bien o no esa medida? El patrimonio de los diputados de Canarias
y de los consejeros de Cabildo y de los concejales. De cualquier y de los institución pública del archipiélago. No, es decir, eso no es posible si no se modifica la ley. Es decir, la ley... ¿Y usted es partidario de modificarla? Si yo no tengo ningún inconveniente, ninguno. Lo que digo es que ahí hay una parte importante, o se presta a una parte importante de equívocos a la hora de analizar el patrimonio. Y que a mí, como ciudadano, y lo digo claramente, lo que me interesa es, porque entonces una persona que tenga muchos bienes no se puede dedicar a la política. El ejemplo, le digo que, por ejemplo, evidentemente, una cosa es colgarlos en internet y otra cosa es ser consecuente con el análisis. Hemos visto casos de diputados que por herencia, por familia, tienen un montón de propiedades y eso no quiere decir que se hayan enriquecido por la política. Sí, pero ¿y eso, que es su aspecto privado, qué tiene que ver con la política? Yo lo que tengo que tener en algún sitio, si hay sospechas de un mal comportamiento, es averiguar y tener los datos, y los datos están, porque están en archivos custodiados por funcionarios, lógicamente, serios y competentes, están custodiados, es saber si ha hecho algo que se ha beneficiado durante ese tiempo. Es decir, tiene que estar en algún sitio lo que tenía cuando entró y lo que hacemos aquí, que cuando salimos volvemos a hacer otra declaración. No, digo esto porque yo creo que también hay, es decir, que hay un debate. Entonces, una persona, porque no tenga estudios, no puede ser diputado. Bueno, y una persona que no tenga nada va a política y se enriquece y legítimamente, y eso tampoco tiene importancia. Por eso digo, para esto, en mi opinión, se necesita mucha madurez para saberlo respetar y analizar el patrimonio de cada uno, porque puede haber, no necesariamente, puede haber en la calle un sentimiento, y mira todo ese lo que tiene y lo ha adquirido legítimamente, y parece que esa persona ya tiene un rechazo a estar en política. Puede ser lo juicio paralelo. Usted decía que la sociedad lo demanda, que los políticos tienen que valorarlo de una manera para que no se hagan interpretaciones erróneas. Yo salgo de ese tema porque veo que no se me va a mojar del todo, que se lanza a la piscina. Yo digo que eso, lo dije antes, eso tiene que acabar siendo público, pero tiene que haber también una madurez social. Un análisis, sí, como para que... ¿Y cuál es el análisis que como ciudadano nos debe preocupar? ¿Qué tenía cuando entró y qué tenía cuando sale? Y esa variación, si se produce, ¿por qué motivo se produjo? Seguro que usted eso es lo que le interesa. Una fórmula intermedia para que eso se produzca. Yo le pregunto, las preocupaciones Es más que una fórmula intermedia, es una cuestión de madurez de todos, ¿no? De los políticos, de la sociedad. Pero ¿cómo valoran ustedes si la sociedad es madura o no es madura para analizar eso? Porque si es madura para elegirlo, será madura también para valorarlo. Sí, por supuesto. Pero normalmente usted sabe, como yo, que eso, manejado convenientemente, mediáticamente, se le puede hacer daño a una persona o se le puede ayudar a una persona. Las preocupaciones, el señor Castro Cordobés, de los políticos y de los ciudadanos, usted es una persona que recorre mucho la calle, es muy cercana, cualquiera que se le acerca, yo lo he visto en multitud de ocasiones hablando con la gente y recoge muchas impresiones de la calle, y antes me comentaba que también tiene un privilegio, que es desde la presidencia del Parlamento observar el debate político. ¿Usted la sensación que tiene es que la gente de la calle, que las preocupaciones de la gente de la calle y las preocupaciones de la clase política son las mismas? Sinceramente, en muchas ocasiones no. Sinceramente, en muchas ocasiones no. Yo creo que los políticos sabemos, la inmensa mayoría sabemos las preocupaciones de la gente en la calle. Otra cosa es la atención y el trabajo que se le dedica muchas veces. ¿Y cómo se corrige ese desfase para poder tomar decisiones que ayuden a la sociedad a avanzar? Es una cuestión de cultura, es una cuestión de formación política, ¿no? Es decir, de ser conscientes de lo que estamos haciendo cuando nos eligen los ciudadanos. Es una cuestión de que los partidos también tengan más libertad interna a la hora de afrontar los asuntos y no solo verlos de interés exclusivamente partidista. Es decir, si en España está gobernando el Partido Socialista y hay una ley de educación, ¿por qué tiene que tener una orientación exclusivamente de izquierda? No, los españoles son de izquierdas y de derechas y de centro y nacionalistas. Entonces, hay que hacer un esfuerzo, ponerse de acuerdo en una ley que no la estemos cambiando cada 4 o 5 años y tengamos la educación como la tenemos, arriba, para abajo. Entonces, cuando usted me dice, yo voy a ese problema porque es uno de ellos, es un problema evidente de la educación, de la enseñanza en nuestro país y sobre todo en los niveles básico y medio, como indican todos los indicadores que tiene la Unión Europea,
Claro, yo he visto, bueno, yo fui senador en el año 82, se hizo la primera ley de educación y después no sé si ha habido 3 o 4 más. Eso no hay país que lo resista. Hablamos de... Y eso, por ahí es donde digo yo que si somos partidistas, pues nos estamos alejando de la sociedad, porque la sociedad es que es plural. Y no... Bueno. Habla usted de la educación, se ha hablado mucho en el Parlamento de Educación, enseguida vamos a ver lo que se ha debatido porque tenemos nuevo consejero en este gobierno, el vicepresidente del Ejecutivo es el consejero de Educación, y otro tema que preocupa muchísimo y del que también se ha hablado en esta semana es de empleo, la gran preocupación de todos en estos momentos de sociedad y de política es el empleo. La nueva consejera Margarita Ramos ha dicho esta semana en la Cámara que la formación para jóvenes desempleados sin estudios va a ser una de sus prioridades. Ramos daba a conocer esa información a la hora de explicar las líneas más relevantes de su departamento para estos próximos 4 años. Están viendo imágenes de esa comisión parlamentaria que se celebraba esta semana en la Cámara. La nueva consejera quiere poner en marcha además una estrategia integral de formación y de empleo en la que se garantice la protección social. Margarita Ramos está convencida de que el paro en este archipiélago se va a situar al nivel de la media nacional. 8.343.000 euros para políticas activas de jóvenes menores de 30 años que no tienen formación profesional especializada, que no tienen la ESO, y para mayores de 45 años que tampoco tienen la ESO. Bueno, eran las palabras de Margarita Ramos, y al hablar de empleo todos pensamos en el importante papel que puede jugar también el turismo, y a ese sector estratégico en nuestra economía se ha referido esta misma semana también el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz. González Ortiz habló a petición del Grupo Parlamentario Socialista Canario sobre la renovación del convenio de rehabilitación de la zona de San Agustín y de Playa del Inglés, 2 de las localidades turísticas, como saben, más importantes del sur de Gran Canaria y también del resto del archipiélago. El responsable de este área, y lo están viendo, avanzó su intención de apostar también por la regeneración de los espacios turísticos con más años. Hay que definir cuál es el plan de actuaciones, está definido, que tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son las actuaciones que tenemos que llevar a cabo, que es verdad que tiene un largo recorrido el consorcio, pero no podemos dejar, por tanto, de invertir aquellas cantidades que consideramos necesarias para conseguir lo que creo que debemos todos conseguir, que es el objetivo fundamental, que es la renovación del espacio, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ocurría en las comisiones, pero esta semana también ha habido pleno, y en el primero de esta 8ª legislatura se ha hablado mucho de educación. Acaba de iniciarse el curso escolar 2011-2012 y el vicepresidente y consejero de Educación, José Miguel Pérez, apeló a la participación ciudadana para mejorar entre todos, para intentarlo por lo menos, el sistema educativo de nuestro archipiélago. José Miguel Pérez también respondió a algunas acusaciones del Partido Popular, que no se acaba de creer del todo que las clases hayan comenzado con tanta tranquilidad. Los populares creen que hay pactos secretos con los sindicatos. Comparecía el Gobierno a petición del Grupo Parlamentario Socialista Canario para informar acerca del inicio del curso escolar 2011-2012, un comienzo en el que todos los grupos coinciden al afirmar que ha sido tranquilo, aunque la diputada del Grupo Popular, Mercedes Roldós, acusó al consejero de ofrecer concesiones a los sindicatos vinculados con la educación para garantizar un inicio sin incidencias. Se ha reconocido aquí, se ha iniciado sin incidencias de relieve y con normalidad, la misma normalidad con la que en años anteriores. José Miguel Pérez explicó que de los 652 centros de enseñanza infantil, 9 centros no abrieron sus puertas durante esa jornada, y en cuanto a los 300 centros de enseñanza secundaria, 6 iniciaron las clases fuera del calendario escolar, datos que valoraron tanto nacionalistas como socialistas. Nosotros venimos defendiendo en esta última legislatura que los cursos se van iniciando cada vez con más normalidad. Serenidad, con sosiego y sobre todo con buen entendimiento, con una voluntad tanto por parte de la comunidad educativa como por parte de la consejería. Desde el grupo mixto destacaron la voluntad de diálogo del departamento de José Miguel Pérez. Tengo que reconocer además en este inicio del curso escolar que usted ha puesto en marcha un talante y un cambio de actitud, una actitud de diálogo y de consenso. Pérez aseguró estar trabajando para que en Canarias todos tengan las mismas oportunidades en cuanto a la educación. Vamos a intentar trabajar para que todas las personas, todos los estudiantes del sistema público canario tengan las mismas oportunidades en los distintos niveles de enseñanza. El consejero de Educación destacó la normalidad como nota predominante en el inicio escolar tanto de primaria como de secundaria.
Bueno, pues comienza el curso escolar, comienza también el curso político. Hemos hablado de empleo. Presidente, usted es una persona muy conocida en toda Canarias, lleva años, es uno de los diputados más veteranos. ¿Cuántas veces le ha pedido a alguien trabajo? Porque supongo que al estar en la calle tanto, a alguien se le puede acercar en un momento determinado y decirle: don Antonio, necesito que me eche un capote. Sí, bueno, en los 2 últimos años se acercan más personas diciendo que necesitan trabajar, indudablemente. ¿Y usted qué le dice? Bueno, yo como presidente del Parlamento no es una responsabilidad directa que tenga. Entonces, pues le das alguna orientación, en fin, tiene las oficinas de empleo, entérese usted tiene algún curso de formación, visite la oficina de empleo, visite usted, en fin, cualquier centro de información, vaya a la COE. ¿Intenta ayudarlo por los cauces? Sí, por supuesto, lo que le da es una orientación. ¿Y usted cree que la situación en Canarias va a mejorar a corto plazo o que la gente todavía lo va a seguir pasando mal un tiempo? La gente, yo creo que vamos a seguir teniendo dificultades. Aunque, a ser sinceros, pues yo creo que tenemos en nuestra tierra, en nuestras instituciones, medios, fundamentalmente a través de las instituciones públicas y un sector turístico que también afortunadamente no, en fin, está superando la crisis, aunque de una manera digamos intermedia, ¿no? sin grandes ingresos, pero con lo suficientes para mantener un cierto nivel de ocupación. Pues gracias a eso yo creo que estos años van a ser llevaderos, pero de dificultades. Sin embargo, el gobierno se queja de que todos sabemos que llegan más turistas, lo sabemos por los datos, porque las cifras son obvias y no mienten, pero el gobierno se queja de que ha hecho un esfuerzo para atraer más turistas, que esos turistas han llegado y que sin embargo los empresarios, los hoteleros, no han contratado a gente. Si le pregunta a uno a los hoteleros dicen que no la han contratado, uno, porque no saben si es flor de un día, y dos, porque tienen que recuperar parte de las pérdidas que han tenido. ¿Usted qué dice ante esta situación? De todo habrá un poco, ¿no? Y ahí yo, a nivel personal, porque no puedo hacer otra cosa, como político, opinar. Mire usted, están viniendo más turistas también, en gran medida, el gobierno ha hecho un esfuerzo, pero los empresarios han bajado los precios, también, que es público. Entonces, los márgenes que tienen son inferiores. Entonces, si los márgenes que tienen son inferiores, los medios que pongan para atender esa actividad, en este caso medios personales, pues serán también inferiores, ¿no? Eso es cierto. Pero yo creo que a pesar es decir, yo creo que hay en Canarias una planta alojativa que de alguna manera, no digo que es que estuviera oculta, pero que un señor que tiene 2 apartamentos y los alquila por su cuenta, pues... Esta semana hemos conocido precisamente que va a haber ciertos inspectores para acabar con las camas ilegales que puede haber en Canarias. Eso funcionaba. Ahora ahí no va nadie. Sin la persona que estaba atendiendo eso, que le hacía los servicios de limpieza o les ponía comida, pues no está. ¿La salvación del empleo en Canarias pasa solo por el turismo, señor Castro Cordobés? Bueno, ¿o cree usted que hay que mirar también para otros puntos? Pasa principalmente por el turismo, pero el empleo en Canarias, una parte importante era del ramo de la construcción. Pues teníamos unos niveles de construcción muy altos, ¿no? El sector de la construcción tenía un protagonismo en general, yo creo que en toda España, pero en Canarias desde luego. Eso no se volverá a dar. Esas personas tienen que formarse para ir a otras actividades. El sector agrario, pues evidentemente se mantiene, y luego hay que ser realistas. O sea, hubo una inmigración enorme en los primeros 6 o 7 años de este siglo, ¿no? Últimamente, lógicamente, con la crisis ha disminuido, pero es decir que a la demanda de empleo, a la demanda de empleo se iba cubriendo, bueno, pues de muchas formas. Ahora, al disminuir la construcción, pues eso tiene una incidencia, lógicamente, en el empleo general, pero es que
como usted muy bien decía, el principal sector, que es el turístico, pues ha disminuido el empleo. El turismo y construcción parece que van a seguir siendo los dos puntos. No, pero también estaba la construcción pública, que ha disminuido porque disminuye las inversiones. Bueno, pues hablamos de obras, de grandes obras públicas y demás, y ha disminuido la construcción de viviendas también. Porque de eso ha hablado el presidente, de ese tema ha hablado el presidente del gobierno en estos días. Entonces, terminaba con el turismo tiene una incidencia luego en la industria, en la alimentación, en el comercio, en los servicios, ¿no? O sea, que es una cadena. Y si el turista que viene tiene menos poder adquisitivo, pues también le afecta. O sea, nosotros tenemos una dependencia enorme de los 11 millones de turistas que nos visitan al año. Y disculpe que quería rematarlo. Oiga, para que sepamos que el turismo... No hay nada peor que quedarse con una reflexión. Que el turismo tiene una incidencia en todo, ¿no? Y un análisis a media, lo que usted está hablando. Se refería, le interrumpí antes porque decía que hablaba de la rehabilitación y de la necesidad de que la construcción, bueno, pues reciba determinadas, no sé si ayudas o medidas que incentiven el consumo. La segunda sesión del Pleno, la del jueves, también dejó algunos titulares, y el más importante tal vez fuera la promesa del presidente del gobierno de que en Canarias no habrá subida de impuestos el próximo año. Paulino Rivero aprovechó una pregunta de la diputada del Partido Popular, María Australia Navarro, para decirle que su equipo está trabajando además en una serie de medidas que tienen como fin precisamente eso de lo que estamos hablando, reactivar el consumo. Pero no solamente en el año 2012 no vamos a incrementar la presión fiscal, sino que hay iniciativas por el Gobierno, aprobadas por el Gobierno, que entrarán en esta sede parlamentaria antes de finalizar el año, que tienen que ver con ayudar a activar el consumo, con un proyecto de ley que incentiva por una parte la adquisición de la vivienda habitual, primera vivienda, con unas determinadas condiciones de inversión hasta 150.000 euros y con una bonificación del IJIC del 5% que se paga actualmente al 2,75%. Pues rebaja del IJIC, ayudas también para todo aquel que acometa rehabilite su vivienda en el interior, todo aquel, eso es lo que se ha hablado en el Salón de Plenos, todo aquel que haya asistido alguna vez a un pleno parlamentario, y nuestra intención es acercarle lo que ocurre allí, sabe que las noticias no salen solo de la tribuna de oradores, en los escaños, en los pasillos, en las salas de reuniones hay miradas, hay gestos, hay detalles que pasan desapercibidos y que, sin embargo, pueden ser sumamente reveladores. Basta con fijarse un poco, estar atento para ver estas otras historias. Se reanuda el curso parlamentario, octava legislatura en el Parlamento Canario, que bien podría encontrar similitudes con la vuelta a las aulas tan propia de este mes de septiembre. Y es que nuestros queridos diputados se parecen tanto a los escolares, los diputados como los chicos ocupando sus escaños, nuevos para algunos, conocidos para otros, y entre toda esta algarabía lo más esperado por toda la clase, la vuelta del rebelde del grupo. Lo dicho, que unos estrenaban y lo hacían hablando, bueno, eso sí los micrófonos se lo permitían. Tanto iPad, tanta BlackBerry, tanto iPhone y aún no sabemos cómo funciona un micrófono. Y eso que algunos son repetidores. Pero no solo se equivocan nuestras pequeñas señorías, también lo hacen los profesores. Señora diputada... Las alusiones han sido tal y de tal tamaño que incluso me ha llamado consejera cuando yo soy una humilde Señora diputada, no tiene usted la palabra. No, perdón. Un lapsus de la costumbre que 4 años no pasan en vano. Y como en cualquier apertura del curso hay compañeros que aún no se incorporan, se echó en falta al jefe de las filas populares. Nos cuentan que Soria está en Harvard. Afirman que en un refuerzo de la asignatura de Economía. Bueno, pues diputados que no están en el Pleno, señor Castro Cordobés, diputados que se enfadan porque lo llaman consejeros cuando han sido consejeros, pero ahora son diputados a pie. Bueno, al fin y al cabo es una manera de verlo de una manera más sosegada. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de su trabajo y lo que menos le gusta? Es complicado. El trabajo me gusta en general. Lo que no me gusta es cuando se le falta el respeto a cualquier miembro de la
la institución a cualquier diputado o diputada, o no se respeta el reglamento, ¿no? Y se lían con los micrófonos porque hemos visto ahí que han tenido problemas. ¿Qué pasaba con los micrófonos? Por lo menos para que nos saque los de esa micrófonos duda. no fue culpa de sus señorías, no fue culpa de los diputados, sino que el sistema, que es electrónico todo y por ordenador, pues eso como todo tiene, digamos, un cerebro, ¿no? Y no, el cerebro pues no estaba funcionando. A mí me funcionaba bien en los mandos, pero los mandos no respondían, ¿no? Y bueno, pues lo fuimos por la tarde ya, eso fue por la mañana, lo que vimos por la tarde ya estaba arreglado, ¿no? ¿Qué piensa usted? ¿Alguna vez ha visto alguna señoría dar una cabezadita en un pleno? No. Curiosamente en la legislatura pasada, no. En otras anteriores legislaturas que yo estuve, sí que... sí. No una cabezadita, en el pasillo le da algún toque y le dice, hombre... Algo más, sí. ¿Le dice algo? Sí. No, pero yo no era presidente del Parlamento cuando eso. Digo que yo he sido diputado, hay varias legislaturas, y sí, alguna vez... Pero casualmente en la legislatura pasada no había nadie, y bueno, estás muy pronto todavía, pero las sesiones de tarde, después de comer, cuando hay debates monótonos, hay que ser muy valiente para aguantar, sí. Antonio Castro Cordobés ha tenido la oportunidad estos días de reunirse con otros presidentes de Parlamento. Canarias ha sido el escenario elegido para la reunión del Comité Permanente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas, la CALRE. Además del presidente del Parlamento, Antonio Castro Cordobés, y del presidente de este organismo, Nazario Pagano, han asistido representantes de Gales, de Flandes, de Extremadura y de Murcia. Castro Cordobés y Pagano han decidido coincidir en destacar la importancia que los ciudadanos deben acercarse a las instituciones europeas y deben hacerlo a través de los distintos parlamentos regionales. También aprovecharon los dos mandatarios, aprovecharon el encuentro para reclamar a Bruselas una respuesta única ante el drama de la inmigración irregular. Es un tema que la Europa entera debe afrontar conjuntamente, porque en los próximos 10 o 20 años vendrá un fuerte flujo de inmigración de los países más pobres. Porque hasta ahora se están rigiendo prácticamente por las normativas y por las leyes, las normativas de cada país, y teniendo a veces dificultades luego cuando entran en un país de pasar a otro, si hay que deportar, si hay que integrar. Antonio Castro Cordobés, pronunciadas esas palabras, presidente, ¿con qué se queda de esa reunión? Es importante que se reúnan cada cierto tiempo los presidentes de las distintas asambleas legislativas. Sí, bueno, hay una asamblea general al año, son 74 parlamentos, y insisto en algo que usted dijo, con capacidad legislativa o con poder legislativo, porque hay otros parlamentos regionales en Europa que no tienen potestad legislativa. Estos 74 tienen potestad legislativa. ¿Y con qué me quedo? Una, que es importante que haya sido en Canarias, porque fue el día entero de reunión, pero fue otro día de visitas, en concreto a la isla de Tenerife, pero en el que han conocido nuestros problemas. Y le aseguro que se fueron pues muy satisfechos de haber conocido realidades que desconocían o que las habían oído por los medios o por la prensa o en debates políticos, pero que es distinto comprobarlas. Eso ya fue muy positivo. Y el papel institucional de esta conferencia, de la CALRE, es poner en marcha los mecanismos y la coordinación necesaria para que se cumpla el Tratado de Lisboa, respecto a que las decisiones de la Unión Europea tienen que ser escuchadas las regiones y los representantes de los poderes de las comunidades. En España somos comunidades autónomas, en otros países son regiones, en Alemania son Länder, y en algunos casos son países agregados, como en Gran Bretaña, pues en Gales, ¿no? Que es un trabajo que está detrás, que mucha gente no sabe que existe, pero hay que estar al pie del cañón llevándolo a cabo para poder sacar temas adelante. Efectivamente, sí. Y tener la fortaleza o la fuerza para que el Parlamento Europeo, el Consejo, hagan caso no a estas demandas, sino al cumplimiento de lo que está establecido de cómo se debe desarrollar el futuro de la Unión Europea. Estamos convencidos todos
los que llevamos años en estas cosas y los estamos viendo de la Unión Europea, que Europa desarrolla un modelo que sea cercano a cada país y a cada región o no tiene futuro. Y eso lo estamos viendo. Lo que está claro que es importantísimo días, es que personas con esos cargos lleguen a Canarias y por lo menos se lleven, lo que decía usted hace un instante, se lleven una visión directa sin que nadie se los cuente de lo que sucede en regiones como Canarias. Bien, nosotros llegados a este punto vamos a repasar ahora de manera un poquito más breve otros asuntos que se han tratado esta semana también en la Cámara. 1.423 millones de euros le debe el Estado a Canarias en materia de sanidad, un dato que desvelaba la consejera del área, Brígida Mendoza, durante el Pleno. Mendoza añadió que Canarias tampoco recibe lo que le corresponde por la atención que presta a los extranjeros que viajan a las islas, con lo que la deuda aumenta. Inés Rojas, consejera de Políticas Sociales, ha asegurado que la ley de dependencia se desarrollará plenamente en 2013. Propuso un sistema descentralizado. El Gobierno daría las prestaciones sociales, los cabildos los servicios especializados y los ayuntamientos se ocuparían de la teleasistencia. La Cámara al completo despedía al diputado del Común Manuel Alcaide tras lo que fue su última intervención en el Parlamento. Alcaide apuntó que durante el 2010 se han recibido 1.378 quejas que van desde la solicitud de más medios en la justicia, demanda de vivienda y mayor eficacia y rapidez en los servicios de la sanidad. Y hemos reservado para el final del programa esa nueva sección en la que ustedes son los protagonistas. Nos hemos llevado un atril a la calle para que ustedes se sintieran diputados al menos por un día. Les hemos pedido dos cosas. La primera, que nos dijeran qué le preguntarían al presidente del Parlamento. La segunda, mucho más atractiva tal vez, ¿qué harían ustedes? ¿Cuál sería la primera decisión que tomarían si fueran nombrados presidente? Esto es lo que nos han contestado. Pues le preguntaría qué piensa hacer con toda la gente que no tiene trabajo. Si las ordenanzas que salen de ese Parlamento acordadas en el Pleno son para beneficiar definitivamente al pueblo. A mí el temita este de las becas, que aquí no hay dinero aquí no se ve dinero ni en broma. Si yo fuera el presidente, pues una de las cosas es que intentaría cambiar la ley electoral para evitar pactos que al final no son verdaderamente representativos de los resultados de las votaciones y conseguir que el Parlamento fuera más plural y más democrático. ¿Y por qué no empieza, por ejemplo, por recortar sueldos en todos los políticos y todo el personal de confianza que tenga a su alrededor? No sé lo que hace el Parlamento. La verdad es que si lo preguntas aquí, el 90% no tiene ni idea de lo que hace el Parlamento. Y lo que queremos saber es qué es lo que hace el Parlamento. Esto hay que hacerlo ya. Mira, ahora mi mente es blando. Blando, no blanco. Blanco, entonces no... Bueno, pues a dos turistas que paseaban por las calles de las islas han quedado en blanco por sentido del humor, que no sé, también ha habido opiniones de todo tipo, algo que matizar, presidente. No, comparto prácticamente el 99% de lo que ha sido dicho. Eso, desde luego a mí no me ha sorprendido ninguna de las propuestas, porque eso es lo que siente en la calle. La cuestión es que nosotros sepamos, y eso no lo puede hacer el presidente solo, ni un grupo solo, entre todos los representantes de la sociedad canaria, que es el Parlamento, y también el Gobierno, los cabildos de ayuntamientos, interpretar ese sentimiento de la calle, que yo creo que han sido de mucho calado lo que han planteado. Desde que... Es importante ir a la calle. Por supuesto, sí. Evidentemente, en algunos casos, como dijo una señora, yo creo que hay un desconocimiento todavía importante de cuál es la verdadera función del Parlamento, que por alguien que lo preguntaba qué es lo que hace, pues el Parlamento hace leyes que luego la tienen que cumplir las instituciones, es decir, el Gobierno, el Cabildo, el Ayuntamiento, las tienen que cumplir y nos afectan a todos como ciudadanos. Y controlar lo que hace el Gobierno, porque la labor ejecutiva le corresponde al Gobierno. Entonces el Parlamento lo controla. ¿Ha hecho esto? ¿No ha hecho esto? ¿Por qué no hace usted esto? ¿Por qué no hace? O incluso, mire, yo le propongo que lo haga así. Eso es lo que hace el Parlamento. Yo creo que es un buen resumen para este primer programa de Parlamento de esta nueva temporada en el primer canal de televisión canaria, porque explicar
hacerlo de una manera muy didáctica, es la intención de este programa, llevarlo a la calle, llevar la actividad parlamentaria cada semana de esa institución que usted tiene el honor de presidir, y que bueno, en esa Cámara bueno, tenemos depositada toda nuestra confianza, 2 millones de canarios. Señor Castro Cordobés, ha sido un auténtico placer tenerlo en este primer programa. Muchísimas gracias. Que tenga usted una feliz travesía, una feliz octava legislatura, y ya sabe que tiene estas puertas abiertas para cuando usted quiera. Sí, una legislatura, como decíamos, de incertidumbre, porque tenemos unas elecciones cerca y a partir de ahí también se va a construir un panorama bueno, político en España que lógicamente pues afecta a las comunidades autónomas, ¿no? Parece que no nos vamos a aburrir, señor Castro Cordobés. Efectivamente. Muchísimas gracias. Decirles a ustedes también, agradecerles que hayan estado al otro lado de la pantalla, decirles que pueden ponerse en contacto con cualquier idea, con cualquier sugerencia que tengan que hacernos en la dirección de correo parlamento@tvcanaria.tv. Decirles también que esperamos, por supuesto, verles de nuevo la próxima semana al otro lado de la pantalla. Nuevos temas y un nuevo invitado. Feliz domingo.